Hola, ¿qué tal? Esta vez vamos a hablar acerca de algo que nos gusta mucho hacer y es el hecho de criticar a otros. Nos gusta un poquito de información por acá, un poquito de chisme por acá para opinar, pero no constructivamente, sino muchas veces destructivamente, para, aparte de criticar, condenar, hacer juicio sobre alguien, determinar si hizo mal y aún decidir si merecen una pena o una condena. Pero a la luz de la palabra de Dios, Juan capítulo 8, un hermoso pasaje de las Escrituras, vamos a ver de que ninguno, ni usted ni yo, tiene autoridad suficiente para condenar a alguien. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo venía al templo otra vez, y allí sentado enseñaba al pueblo que venía a él. El Señor Jesús, un maestro por naturaleza, dice la Biblia, recorría Jesús pueblos, aldeas, ciudades, enseñando acerca del Evangelio del Reino. Un maestro itinerante paraba viajando, pero en ese momento estaba en el templo sentado tranquilo enseñando. En ese momento fue interrumpido, vamos a llamarlo así, por los religiosos de aquel entonces, escribas y fariseos. Hombres que conocían mucho acerca de la ley de Dios. Sin embargo, estaban trayendo a una mujer para condenarla. Una mujer, dice la Biblia, adúltera. Es decir, era una mujer que había engañado a su esposo con otro hombre. Dice la Biblia que estos hombres traían a la mujer condenándola, pero su fin no era la mujer, era el Señor Jesús. Dice la Biblia que querían hacerle caer, querían tentarle. ¿Por qué había siempre esta rivalidad entre Jesús y los religiosos? ¿Sabían ustedes que el Señor Jesús nunca aprobó la religión? Mientras nosotros decimos todos los caminos y todas las religiones conducen a Dios, así como nos conducen a Roma, Jesús dice, ningún camino es bueno. Jesús nunca aprobó la religión. Además, nuestra meta, nuestro fin no es Roma, es Dios el Padre. Ahora bien, estos hombres tenían celos del Señor Jesucristo porque todo el pueblo venía a Él. Ellos estaban perdiendo protagonismo. Antes eran los que amaban los primeros asientos en las sinagogas, tenían grandes porciones de la palabra de Dios con las famosas filactelias pegadas en su cuerpo, hacían largas oraciones para ser visto de los hombres. Así que ahora se aparecía el Señor Jesucristo trayendo tras él a todo el pueblo. Así que ellos perdían protagonismo, tenían celos del Señor Jesús. No solamente es ahora, después de la resurrección del Señor Jesús, ocurre lo mismo con sus discípulos. Hechos de los Apóstoles, dice que los fariseos, los sacerdotes tenían celos de ellos, porque el Señor hacía a través de ellos grandes señales y prodigios. Estos religiosos trajeron a esta mujer y esta mujer era el medio por el cual iban a hacer caer al Señor Jesucristo. Dice que la pusieron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Los maestros le decían maestro al Señor Jesucristo. Es decir, había cierta actitud de hipocresía en ellos. Ellos no querían exactamente la condena de la mujer. Aparte de eso, la caída del Señor Jesús. Y dice la Biblia que el Señor Jesús estaba sentado escribiendo con el dedo en el suelo. ¿Qué escribía? Eso no es lo importante. Lo importante es que el Señor Jesús no les respondió. Dejó que ellos desarrollaran su maldad, condenando a otro. Señalaban con un dedo, pero habían tres dedos que lo señalaban a ellos mismos. No miraban su propia vida. Ella, culpable. ¿Se dan cuenta? ¿Quién hace diferencia entre pecado y pecados? Los religiosos. Hay pecados que son de afuera del mundo. Hay pecados que son permitidos dentro de mi templo. ¿Qué actitud es esa? Es una actitud religiosa. Muchas veces conocer un poco de la palabra de Dios cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma correcta de percibirnos delante de Dios. Somos personas necesitadas. No somos como los fariseos, dice la Biblia en la parábola del Señor Jesús,
que decía, oraba consigo mismo y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, doy diezmo de todo lo que gano, hago muchas obras, ayuno 3 veces a la semana. Es una actitud incorrecta, que es producto de la religiosidad. ¿Conocer un poquito de Biblia nos hace superiores a otros? Podemos usar simplemente así por así la palabra mundanos. ¿De dónde sale esa palabra? De la religiosidad, del mal concepto que tenemos de nosotros mismos. La actitud correcta es, Señor, soy hombre pecador, sé propicio a mí, ten compasión de mí. ¿Cómo llego a Dios? Yo con un corazón contrito y humillado, no como un fariseo religioso que se mira a sí mismo, que ora consigo mismo y se pesa sobre su propia vida por sus esfuerzos, por sus obras. Ese no puede ser justificado delante de Dios. Estaban juzgando al Señor Jesucristo, esperó, insistían, y en eso el Señor Jesús, dice la Biblia, se puso de pie y les dijo lo siguiente. El que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Se sentó otra vez a escribir en el suelo. El que de vosotros esté libre de pecado. ¿Quién tenía autoridad para condenar a esta mujer? Sin embargo, nosotros condenamos. Y más cuando entendemos mal las escrituras. Nos hacen ver como si fuéramos superiores, pero cuando es al contrario. Al contrario. ¿Quién peca más? ¿Los que están fuera o los que están dentro de un templo? A veces dentro de la iglesia. El Señor Jesucristo nos va a enseñar diciendo que nosotros somos los que pecamos más. ¿Por qué? Porque le dijo a los religiosos, por cuanto decís sabemos, no tienen excusa. Porque ahora dicen ven y por eso vuestro pecado permanece. Nosotros, sabiendo, pecamos. No como aquellos por quienes el Señor Jesús podría decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que nosotros dentro de las iglesias pecamos más que los que están afuera. Así que debemos de hacer y finiquitar con esa actitud incorrecta de compararnos con otras personas creyéndonos que somos mejores o superiores. Condenamos porque somos religiosos, no porque somos creyentes. El creyente es aquel que se mira a sí mismo como un espejo con la palabra de Dios y sabe que está como está, salvo por gracia de Dios. El Señor Jesucristo simplemente esperó. Dice la Biblia que estos hombres inmediatamente después fueron acusados por su conciencia. La conciencia es un juez que Dios ha puesto en nosotros y trabaja con la ley de Dios. La Biblia dice que Dios pondría su ley en los corazones de los hombres y en su mente las escribiría. Y con la conciencia esto se potencia para hacernos ver cómo estamos delante de Dios. Es un juez. La Biblia dice que un pecado trajo la muerte a todos los hombres, el pecado de Adán. Adán no cometió adulterio como esa mujer. No hizo un gran pecado para algunos. Adán simplemente hizo lo que Dios había prohibido. Ese pecado condenó a toda la humanidad, uno solo. Yo le pregunto, ¿cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo está su conciencia? ¿Cómo está esa disque balanza que lo aprueba o lo desaprueba? ¿Cómo están los pecados de hoy, de ayer, de hace unos días? Algo que permanece en su vida. Así como esa mujer había pecado, había engañado a su esposo con otro hombre. Pero ¿qué más habrá hecho? ¿Qué más habrá hecho? La Biblia dice que estos hombres fueron acusados por su conciencia. Y ninguno de ellos se dio cuenta que tenía autoridad suficiente para condenar a esta mujer. Por más religiosos que sepan y por más Biblia que sepan. Fueron yéndose uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, dice la Biblia. Los más viejos quizá, más religiosos, más culpabilidad, más conciencia desarrollada, se fueron primero. Después los jóvenes.
Cuando todos se fueron, todos los criticones religiosos, la Biblia dice que el Señor Jesucristo se puso en pie y se acercó a la mujer. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No ha quedado ninguno. Lo único que dijo esta mujer fue, ninguno, Señor. Miren el contraste, el religioso que siempre anda criticando, condenando, flagelando con los pecados a la gente, y el Señor Jesús que no viene a condenar. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El propósito del Señor Jesucristo no es condenar a la gente, es salvarla. Juan 3:17. El anterior dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, negativo, mas tenga vida eterna. Para que quede claro que Dios quiere salvar a todos los hombres. La Biblia dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, afirmativo. Y también dice, Él no quiere que ninguno perezca, negativo. Para que quede claro, mi amado amigo y hermano, que Dios quiere salvar a todos los hombres. Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Así que debemos de quitar de nosotros esa actitud equivocada de creernos superiores a los demás y dejar de decir esa torpe palabra que dice mundano. Son personas que necesitan de la compasión de Dios. Necesitan que tomemos y tomemos la actitud del Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesús a esta mujer? El Señor Jesús le dijo, escuche bien, ni yo te condeno, vete y no peques más. No la condenó, la vio en su bajeza, en la vergüenza de todo lo que habían provocado estos hombres. Algún religioso diría, añadiendo, ¿no? Ah, pero le dijo que no peque más. Y si hubiera vuelto a pecar, ¿qué pasa si hubiera hecho lo mismo? Hubiera caído en adulterio. ¿Sabe qué le hubiera dicho el Señor Jesús? Ni yo te condeno. No envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, dice la Biblia, no es condenado. Es decir, Jesús vino para que no seas condenado, para que creas y para que tomes de la mano de Dios, para que te tomes de la mano de Dios, para que Dios te dé una nueva oportunidad. No es necesario condenar a la gente, flagelarla con sus pecados. Todos sabemos que somos pecadores. Es bueno hablar la ley de Dios, pero el énfasis está en el amor, en la compasión del Señor Jesús, no en la actitud religiosa. La actitud religiosa nunca la va a aprobar Jesús, nunca. Esa actitud no puede ser justificada delante de Dios. Os digo que este no es justificado, el otro sí. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquella persona que sabe que es pecador o pecadora y necesita de un Salvador, ese es declarado justo por medio de la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en una cruz sangrienta. Es necesario que aprendamos del Mesías Salvador, el perdón, la compasión a la gente. Ni yo te condeno, mujer, ni yo te condeno, diría el Señor Jesucristo, a cualquiera de nosotros, incluso a los que critican, incluso a los religiosos. Ni yo te condeno. Tu actitud religiosa es mala, es pésima, pero ni yo te condeno. Vayamos por el buen camino, tratemos de no pecar más. Pero aun cuando pequemos, Dios, después de haber creído, nos mirará a través de Cristo, perfectos en el amado, en el Hijo de Dios. Dios le bendiga.